Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, fin de semana o lo que sea cuando usted esté viendo esta conversación, esta platiquita. Bienvenidos a Diálogos sin Distancia. Es la primera de nuestras conversaciones de este año y el día de hoy estoy bien contento porque tengo la fortuna de estar por aquí con mi buen amigo Marco Álvarez Sepúlveda. Ahorita les cuento quién es, porque estoy con un ojo al Gracias. gato y otro al garabato aquí en el celular. Estoy buscando la página de Facebook para también estar al pendiente de los comentarios Sí, está bien. que están de aquel lado. Pero a los que se vayan conectando, muchísimas gracias por dedicar un ratito de su tiempo, un ratito de su vida a esta conversación que esperamos que sea muy útil para todos. Estoy seguro que va a ser muy útil para mí, que voy a aprender un montón. Y como siempre, ya saben, este espacio lo que busca es cuestionar la idea de la distancia, estamos en tiempos de sana distancia, sí, pero también de urgente cercanía de corazón a corazón, de mente a mente, y entonces pues me da mucho gusto estar con Marco. Marco, les cuento, es psicólogo, es maestro en desarrollo organizacional y humano. Yo tuve la fortuna de conocerlo en Colima hace tiempo, cuando tenía un poco más de pelo y de esperanzas. Él todavía tiene bastante de Sí. las dos. Y hemos tenido la fortuna de ir coincidiendo en varios espacios, de hacer algunos proyectos juntos. Él se ha ido volviendo más y más un experto en sembrar una cultura de paz dentro de las organizaciones, una cultura de paz dentro de los medios digitales. Y ese es el tema que el día de hoy nos trae por acá a platicar sobre violencia en medios digitales, cómo prevenirla, cómo generar un ambiente pues más sano y de mayor paz, en particular en lo digital, pero pues también en general en nuestras relaciones. Entonces, Marco, un abrazo hasta allá. Me imagino que estás en Colima, ni te pregunté hace ratito. Sí, estoy aquí en Colima capital. Encantado de estar aquí contigo, Sergio, y muchas gracias por la invitación. La verdad, quería estar en estos diálogos sin distancia, generar cercanía con un amigo como tú y platicar de temas súper interesantes. Me aventé algunos de los temas anteriores y estuve como participante en dos, tres, y me parece muy padre iniciativa. Muchas felicidades por esto que quieres lograr y por esto que nos une, ¿no? Hace que nos una. Por supuesto, esa es la idea, unirnos un poquito. Oye, Marco, y pues vamos entrándole en materia sobre el tema Ok, de la violencia y de lo digital. Y a lo mejor la pregunta que te hago, pues es demasiado mensa, ok. pero pues hay que empezar desde ahí. ¿Qué demontres es la violencia digital? Como por dónde va la cosa. Mira, la violencia digital, bueno, como tú sabes o has escuchado, ya es a lo mejor un término ya muy utilizado, pero es todo tipo de agresión que se lleva a cabo a partir de los medios digitales, ¿no? Sí, de los medios y por medio de los contenidos que nosotros creamos, generamos, accesamos en los medios digitales. Y la idea de la violencia digital, pues, proviene o surge a partir de que los medios o el Internet, los medios digitales, se han convertido como en una especie de megáfono, ¿no, Sergio? En donde si cada quien tiene cierta idea, ciertos hábitos, ciertas situaciones, ciertos comportamientos, pues uno los vierte en el Internet o en los medios digitales, y el Internet lo que hace es maximizar todo pensamiento y toda violencia que quizás ya ejercías en tu vida cotidiana, en tu vida no digital, pero ahora la viertes en estos medios digitales, ¿no? Claro, con esta Entonces, como bendición, maldición, ¿no? De los medios digitales, de darnos mucha voz y mucha presencia de repente. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Y me imagino ahorita que decías esto del megáfono, ¿no? Si trato con indiferencia o con agresión o de una manera violenta a mi vecino, pues se sí, entera de claro. cuatro o cinco. Pero si lo hago de una manera digital, de repente eso puede llegar a mucho más, ¿cierto? Sí, si tú eras violento en el bar de la esquina, con el vecino, en alguna fiesta familiar, pues tu nivel de alcance eran las personas que convivían en tu contexto, ¿no? En esta ocasión, si tú eres violento
mediante un medio digital, el alcance es pues multitudinario, ¿no? Son millones, cientos de personas que pueden ser víctimas de esta violencia. Y también algo pues muy especial, Sergio, que a veces la violencia en medios digitales se minimiza, ¿no? Porque uno cree que lo que sucede en esta vida digital pues no tiene tanta consecuencia como la violencia quizás física, psicológica que ejercemos en nuestra vida no digital, ¿no? En nuestro mundo físico. Entonces, hay una tendencia a minimizar el daño causado por este tipo de violencia, que actualmente lo que estamos haciendo, muchos que promovemos lo que es la prevención de violencia en medios digitales, es sensibilizar a los usuarios mediante una palabra o una serie de palabras que se le llama alfabetización digital, ¿no? Ok. El que sepas usar tu computadora y que sepas quizás a lo mejor los hacks para acudir a tal página de internet, filtro de información, no te alfabetiza totalmente digitalmente, ¿sale? Claro, oye, que Sino, sepas poner un hashtag no te hace empático, ¿no? así es, ¿no? Entonces, lo que queremos es que nos alfabeticemos hasta en cómo usar de manera asertiva y saludable todos nuestros medios digitales, ¿no? Dentro de una cultura de paz, de la no violencia, de la aceptación de las diferencias, de la no discriminación, de evitar los discursos de odio, etcétera. Y bueno, se podría dar, fíjate que hasta podríamos creer, Sergio, que es parte de esa adaptación natural que surjan todos estos tipos de fenómenos de violencia en medios digitales, porque dicen algunos autores, ¿no? Dice, si la velocidad de los cambios pudiera medirse, las pasadas décadas serían como un auto transitando a una mediana velocidad por una calle solitaria o poco transitada, Ajá. y los últimos 20 años, ¿sí? Sería pues casi como un jet caza sobrepasando la barrera del sonido. La velocidad de los cambios ha sido pues muy fuerte, que ha transgredido nuestra adaptación a estos medios digitales, y pues surgen todas estas modalidades de violencia que ya platicaremos que existen. Oye, sí, y ahorita que dices el que va a Match 1 o a Match 2, yo te diría casi que de repente está alcanzando proporciones de la velocidad de la luz o de la teletransportación, ¿no? De instantáneo. Veníamos en Sí, burro y de repente nos subimos al halcón milenario brincando interestelarmente. sí. Entonces, imagínate la adaptación que tenemos todos nosotros. Nosotros sabemos, bueno, que hay individualización o hay individualidades más sensibles a todos los temas que tienen que ver con salud emocional, con prevención de la violencia psicológica, prevención de la violencia física. Pero imagínate la democratización del Internet, pues llega a todos y todas. Gracias a Dios que es algo muy bueno, pero pues se da de forma natural que se manifieste todo este tipo de violencia dentro de ella, ¿no? Dentro de lo que es la red. Oye, Margo, ¿y tú consideras que vivimos en un ambiente más violento por esto? Quitándole solo lo digital, porque ahorita que te escuchaba y estaba reflexionando, en mis Uh -huh. conversaciones cotidianas, las mías, las de Sergio, rara vez me siento violentado y rara Uh vez -huh. me siento violentador. A lo mejor no me he dado cuenta y lo estoy minimizando, pero rara vez ocurre. Sin embargo, en lo digital, ¿eh? Con Ajá. mucha frecuencia salgo raspado, con mucha frecuencia siento, hijos, es que nos está faltando cordialidad, empatía, abrir el corazón al otro. Y no sé si solo sea una característica de lo digital o que en realidad el medio es más violento en lo general. ¿Tú qué piensas? ¿O qué has Fíjate que observado? existen varios fenómenos. Uno de ellos es el que te platicaba, el de que minimizamos el daño causado de forma digital. Y también las redes sociales horizontalizan la comunicación, Sergio. ¿Mm? ¿Sí? Si nosotros nos vamos allá afuera, tú tienes pues cierto grado académico, lo que le llamamos violencia estructural o violencia simbólica, ¿no? Tienes una representación en tu mundo, ¿no? Un papel, un rol. Y las redes sociales, ¿qué crees que hacen? Horizontalizan la comunicación, y en esa, bueno,
horizontalidad, llegan a haber pues comentarios más directos, más agresivos, con mayor, pues causando más daño, ¿no? Pero es una de las ventajas también, porque, por ejemplo, imagínate, ahora cualquiera de nosotros puede escribir en el muro de cualquier diputado, de cualquier senador, de cualquier presidente, y podemos expresarle toda nuestra inconformidad, porque también lo que es la violencia digital está llena de personas que están inconformes o que pueden ser personas que tienen ciertas causas y que no las han canalizado de otra manera, y esa frustración, esa ansiedad, esa inconformidad la vierten como forma de catarsis dentro de lo que son las redes sociales y los medios digitales, ¿no? Entonces, entenderlo de esa manera nos hace un poco comprender el fenómeno de la violencia digital, ¿no? Okay. Y Oye, acuérdate ¿y que... cómo me doy cuenta? Porque también, ahorita que decías, se minimiza el daño con frecuencia, y me parece que se normaliza. De repente veo, lo observo en Facebook y lo observo mucho en Twitter, pero seguramente se da en todas las plataformas, que de repente digo, hijos, es que el 90% tendríamos que entrar a terapia antes de usar una red social. Pero ¿cómo hacerle para darnos cuenta que estamos generando, ya sea de cualquiera de los lados, desde el que recibe o el que le está generando o el que está poniendo, es más, abriendo la puerta a la dinámica de Sí. violencia? ¿Cómo hacer para notarlo, Marco? Pues mira, parte de los programas que tienen que ver con alfabetización digital es sensibilizarnos ante una palabra pues que es muy popular y que nosotros la manejamos en todo, ¿no? Que es el respeto, ¿sale? El respeto viéndolo desde una manera pues mucho más profunda, Sergio. Muchos de nuestra camada o más grandes creen o creían que el respeto era miedo o sumisa reverencia hacia alguien o hacia algo. Y el respeto proviene del prefijo respicere, ¿no? Que significa mirar. Respetar es la capacidad de mirar esa individualidad que tienen las demás personas y poder convivir a partir de esa individualidad. Hay un autor que me encanta, un filósofo que es coreano, bueno, coreano-alemán, Byung-Chul Han, no sé si lo has escuchado, ¿No? habla de otro prefijo de la palabra respeto que se llama respectare, que es mirarte a ti, pero también mirarte a la distancia. Sergio, que está aquí en la pantalla en un primer plano, no solamente es el Sergio que está en este momento, sino que Sergio tiene una serie de vivencias, una historia de vida, una formación, un bagaje. Y entonces en el Internet no podemos ver ese bagaje o esa información, ¿no? Entonces nos quedamos solamente en el espectare, y Byung-Chul Han lo llama, que es la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces en esa sociedad del espectáculo, el ser más estridente, el ser a lo mejor mucho más exagerado, es lo aceptado, ¿no? Y hasta me siento bien siéndolo. Claro. Entonces, es un poco irme alfabetizando o ir sensibilizándome en este tipo de términos que te digo, ¿no? Incluso pareciera que de repente hay algunas personas, ¿no? Que observo como estoy ejerciendo mi derecho a decir cualquier cosa que pase por mi mente, por ofensiva que sea a los demás, ¿no? Ajá, sí. De hecho, la ONU dice, ¿no? No queremos menos discurso, queremos más discurso, pero menos odio, ¿no? Y el discurso va más en relación a que podemos debatir ciertas ideas, pero cuando yo ya estoy metiéndome con Sergio, la persona, es muy diferente, ¿no? A debatir una u otra idea que tengamos cada uno de nosotros. Oye, Y pero además, el estereotiparte, ¿no? Estereotipar, el estigmatizar, el discriminar, todo esto que es la violencia simbólica, híjole, se repite y se reproduce en las redes sociales y en los medios digitales, como no tienes una idea, ¿no? Estos medios digitales reproducen la violencia mediática, la violencia simbólica, etcétera, etcétera. es que está súper duro, o sea, ahorita que te escucho, ¿no? Y utilizar la palabra odio, el discurso de odio, es una palabra bien Uh -huh. fuerte. Y si empezamos a imaginar un medio virtual
lleno de seres humanos que odian, está gruesísimo. O sea, de repente me asusta el pensar que los comentarios vengan de ahí. Y creo que muchas veces vienen de la incapacidad de observar al otro como un ser humano completo, ¿no? Creo que ahí en donde se pone, ¿qué estás pensando? O, Ajá. ¿qué vas a escribir? Debería de decir, ¿no? Oye, recuerda que del otro lado hay un ser humano completo. Sí, claro, minimizamos el daño causado, minimizamos que existe una persona con ese bagaje, con esa historia, y además, pero fíjate, Sergio, que también es importante reconocer que hay profunda antipatía ante algunos temas. Hay aversión fuerte, rechazo, y podríamos decir que esa profunda antipatía, esa aversión a algunas temáticas, algunos postulados, algunas ideas, pues de alguna manera también existe. Y a esto se le puede llamar también discurso de odio de manera errónea o equivocada, porque el discurso de odio dentro de lo que es los medios digitales fomenta violencia, ¿no? Podemos decir que fomenta violencia o fomenta que un grupo de personas generen mayor agresión y mayor violencia hacia una minoría o hacia algún grupo, una idea en especial, etcétera, etcétera. Oye, Esa es la problemática, ¿no? Que eso es lo difícil, porque si bien uno de los derechos humanos que tenemos es la libertad de expresión, tenemos otro derecho que es a nuestra dignidad humana, ¿no? por supuesto. ¿Sí? Y además el derecho a la dignidad humana es previo para cualquiera que lea la Uh-huh. Carta Internacional de los Derechos Humanos. Léase la primera frase, basado en la dignidad del ser humano. O sea, es a partir de ahí, ¿no? Y creo que se nos... Claro. Oye, Marco, pero te quiero preguntar un poco Ajá. cómo detener esas dinámicas, eh, pero antes de eso, como preguntarte a lo largo de este año que hemos estado mucho más inmersos en lo digital. De alguna manera, hace año y medio, pues lo digital nos acompañaba para todos lados, a muchos de Ajá. nosotros, pero ahora lo digital nos absorbe mucho más, ya que estamos haciendo estudio, trabajo, conversación con los amigos, reuniones y fiestas en estos medios. ¿Qué ha pasado en cuanto a la generación de violencia en lo digital de la pandemia para acá? Pues obviamente a mayor interacción, a mayor uso, se ha recrudecido también la violencia digital. Aunque también podríamos decir que nos hemos adaptado más y hemos, yo creo que pasado por a lo mejor por una serie de emociones dentro. Si nos revisamos cada uno de nosotros, creo que hemos aprendido mediante ensayo y error a utilizar de manera más eficiente los medios digitales, ¿no? Tanto de manera tecnológica o de manera técnica hasta la parte de alfabetización emocional digital, ¿no? Podríamos decirlo así. Tú ya sabes qué temas tratar con quién, qué tipo de discurso fomentar dentro de lo que son tus medios digitales, pero sí se ha recrudecido. Y de hecho, te platicaba hace un momento, ha aumentado lo que es la adicción a los medios digitales, ¿sí? Ya es un problema de salud, ¿no? De salud pública, porque existen personas que se vuelven adictos o adictas al uso de los medios digitales, ¿no? Y también algunos contenidos que causan daños muy fuertes a la salud, como es la pornografía, y también a contenidos delictivos o delictosos como la pornografía infantil, ¿no? También ha subido mucho los fraudes por Internet, ¿sí? Los fraudes por Internet, lo que es el que otra persona se haga pasar por ti o que suplanta tu identidad, ¿no? También se ha dado mucho. Entonces, toda esta ola de mayor uso de medios digitales también trae diferentes tipos de delitos que en muchas ocasiones no están muy bien tipificados y que no estamos pues muy acostumbrados, por ejemplo, ni siquiera a identificarlos y a lo mejor a generar, a acusarlos, ¿no? O generar pruebas, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro.
Y bueno, ahorita estamos hablando un poco como de la rudeza, de los delitos, y también, bueno, hasta legislación está cambiando, ¿no? Ahora de esto de que, pues antes ni siquiera tipificado estaba que pudieras mandar fotos de alguien desnudo sin su consentimiento, etcétera, y ahora pues como paso a paso se está regulando. Sí, México está haciendo regulaciones interesantes, la ley Olimpia, en donde se castiga lo que es el sexting o el mandarnos mensajes con contenido erótico sexual sin el consentimiento de otra persona. Pero existen muchos delitos que no se están, bueno, atendiendo. Por ejemplo, la trata de personas se ha recrudecido mediante los medios digitales. Facebook, Twitter, Instagram, pareciera que es un catálogo virtual para los tratantes, ¿no? Claro, claro. Entonces, Oye, existe mucho, mucho que hacer, sobre todo en inteligencia policial cibernética, ¿no? Por ejemplo, que es un tema bien, bien profundo, y que ya, pues, muchos de los policías aquí en México se capacitan en el extranjero o hacen todo lo posible por estar actualizados y poder detener a todas estas bandas criminales, pues, que están haciendo de las suyas por medios digitales, ¿no? por supuesto. Y está interesantísimo, aunque déjame guiarlo un poco a los amigos que estamos en la conversación, un poco más como tú o como yo, que ni están del lado del orden y la justicia, ajá, que no están en el departamento de investigación y que tampoco, espero, están del lado de la delincuencia, sino pues el usuario promedio, el chavo, el papá del niño o del adolescente, el estudiante universitario. Oye, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a alfabetizarnos? O sea, ¿cuáles serían, así si me dijeras, por favor, hagan estas tres cosas de entrada? Por ejemplo, algo que vamos, ¿no? Con los jóvenes a las preparatorias, Sergio. Antes íbamos a generar este tipo de temas de manera presencial. Llegábamos a una prepa y les preguntábamos, oigan, ¿quién tiene Facebook? Y levantaban la mano, ¿no? La mayoría. ¿Quién tiene Instagram? ¿No? La inmensa mayoría. ¿Quién tiene tal red social? Bueno, ¿alguien leyó su contrato de Facebook? ¿Qué dice su contrato? Híjole, nadie lo había leído, ¿no? Todo el mundo le daba a aceptar de manera inmediata, ¿no? Oye, Entonces, pero hoy me llegaron creo que 30 veces, no acepto, no acepto, no acepto. Ya aceptaste hace 10 años, sí, amigo. sí, sí. Ya aceptaste, de hecho, pues tú sabes, ¿no? Que de hecho parte del contrato de Facebook y de WhatsApp dice que cualquier modificación, ya la aceptaste de todas maneras, ¿no? Cualquier modificación que hagan al mismo contrato. Pero hablamos quizás de bueno, de esta red social que hasta el momento pues ha tenido sus ventajas a nivel internacional y claro que sí, pues en esta adaptación y en esta pues rapidez con la que nos digitalizamos existen muchos detalles negativos, pero son muchos los positivos. Pero por ejemplo, Sergio, existen personas que bajan aplicaciones de manera desmedida a sus teléfonos celulares sin darse cuenta cuáles son los contratos o a qué te está pidiendo que tiene acceso tu teléfono, ¿no? Comentábamos el caso en una preparatoria, ¿no? No sé si llegaste a ver esta aplicación como de un gatito que te arremedaba, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, claro. ¿Sí? Bueno, cada aplicación que tú bajas a tu celular te pide acceso a tu micrófono si la aplicación necesita que tú le hables Ok. y también te pide acceso a diferentes mecanismos de tu propio teléfono. Entonces, esta aplicación que te arremeda, pues lo único que tiene que tener acceso quizás es a tu micrófono, ¿no? En algún momento, personal de la policía cibernética se dio cuenta que llegaron muchas aplicaciones similares y que algunas de ellas tenían acceso a la cámara y no debería tener acceso a la cámara, ¿no? Y para no hacer un cuento largo, llegaron a la conclusión de que varias bandas de pederastía, de pornografía infantil, utilizaban este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Sale? Para lo que es sus fines, ¿sí? Y que muchos jóvenes, mucha gente, mamás, papás, no están muy al pendiente de esto, ¿no?
Entonces dirías, Eh, a ver, el primer paso, antes de bajar cualquier cosa, lean el contrato, lean las cláusulas y luego, pues creo que un poquito de sentido común, ¿no? Porque claro, lo leemos y no le echamos una pensadita a lo que estamos poniéndole, pues no firmando, pero poniendo la palomita de acepto. sí, así es. Darnos cuenta qué es lo que estamos nosotros aceptando que accede tu teléfono, ¿no? ¿Ok? El segundo paso sería, pues, darte cuenta que tu vida digital, antes se llamaba o le mal llamaban vida virtual, ¿no? Que pareciera que alguien de manera virtual, como si fuera un tipo de avatar, se apoderaba de mis medios digitales y empezaba a hacer cosas. No, tu vida digital es una extensión ahora de tu vida personal. Entonces, eres responsable de qué es lo que viertes en esta computadora y en tu vida digital, ¿sí? Y entonces no solamente se minimizaba el daño causado, sino que había como una especie de irresponsabilidad o de no hacerme cargo de lo que yo hacía por medio digital. Cuando ahora todo comentario, toda imagen, toda captura, pues tiene un pedacito de tu IP, ¿no? Que es como un código que es tuyo y que surge de tu casa, de tu computadora y que se puede rastrear de dónde proviene esa información. Se va Entonces, volviendo como el ADN, ¿no? En cierto sentido. claro, imagínate, ¿no? Entonces, ahora lo que haces tú con tus medios digitales, pues es responsabilidad personal y propia, ¿no? Ok. No es algo que se apodera de tu computadora o algo así, ¿no? Entonces, el comprender ese tema también es parte de esa alfabetización digital. Ajá. Ajá. Entonces dirías, bueno, compréndete el tema de que eres responsable, no dividas, o sea, no son dos personalidades, no es el Sergio que trata bien a su vecino Ujú. y escupe cosas en redes sociales, ¿no? Sino, Ajá. oye, eres el mismo ser humano utilizando otra herramienta y vuélvete responsable por completo en todos lados, ¿cierto? Claro, y que va a tener pronto, de acuerdo a las legislaciones a lo mejor judiciales, el uso inadecuado de este tipo de herramientas pues tiene consecuencias, ¿no? Oye, Sin a lo mejor fatalizar, ¿no? Pero tiene consecuencias. ¿cuál sería la tercera recomendación? Entonces, a ver, lo que pongas en tu celular, en tu tableta, en lo digital, léele primero, usa el sentido común, después vuélvete responsable por completo, ¿no? No es de que, Ujú. ching, pues es que estaba yo tomado, pues tomado o no tomado, mi amigo, Ajá, tú mandaste el mensaje diciendo estas sí. babosadas, ¿no? ¿No? Y quizás el tercero es tener conocimiento de las diferentes modalidades en las cuales se reproduce la violencia digital, ¿no? Sí. Que existe, por ejemplo, lo que es el ciberacoso, ¿sí? El ciberacoso, el sexting, que es el comentar, enviar mensajes con contenido erótico sexual de una persona sin su consentimiento, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos el tema de sexualidad y medios digitales, decimos, híjole, el tener una relación erótico-afectiva mediante la pantalla, mediante tu teléfono, pues es bueno, ¿no? Genera, como tú lo dices, hay diálogo, a lo mejor sin distancia, podemos tener cercanía, es un método seguro, no genera enfermedades de transmisión sexual ni embarazo no planeado o deseado, pero el delito o lo que no está bien es compartir imágenes con contenido sexual sin el consentimiento o sin embargo solamente el compartirlas, ¿no? Eh, Claro. porque genera una afectación fuerte a la moral, a la dignidad de la persona que sufre esto, ¿no? Otra tiene que ver con mucho los padres de familia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos descubierto en un proyecto que tuvimos con el Estado, ¿sí? Se descubrieron más de 5,000 sitios que contenían pornografía o contenido violento y que tenían acceso a cualquier tipo de tablet o computadora, ¿no? Cuando se empezó el boom de la digitalización, pues todo el mundo creía que una forma de ser buen padre o ser un padre responsable es acercar esa vida digital a mi hijo o a mi hija, pero sin una información previa, sin una alfabetización, sin poner candados, etcétera, ¿no? Entonces,
ahorita el acceso a material pornográfico está a un clic, ¿no, Sergio? Claro. Entonces tenemos jóvenes que se están acercando a material pornográfico y material violento a edades más tempranas, ¿no? Sí. Y todo esto, imagínate, los psicólogos encargados de desarrollo e infancia ven este tema como algo atroz, ¿eh? Decían, por ejemplo, una persona como nosotros nos acercábamos a algún tema de violencia en alguna pantalla a cierta edad y nos sorprendíamos. Es más, era producto de estar hasta en cierto duelo por haber estado presente a alguna imagen violenta, ¿no? Y ahora imagínate el cúmulo de violencia que los jóvenes ven en los medios digitales, muchísima, ¿no? Y también todos los contenidos con tema pornográfico sexual, ¿no? Que lo que hace es generarte, pues, una percepción errónea o equivocada de lo que es la sexualidad humana en un inicio y que después se produce en cierta adicción a la pornografía, ¿no? Por supuesto. Fatal. Además, deja tú del juicio moral que se pueda hacer, ¿no? Cuando esto toca temas que tienen que ver con violencia, con no consentimiento o con un momento en la edad del ser humano que no es el adecuado, así es. Ya nos estamos metiendo en broncas. Claro que sí. Entonces, es sensibilizarnos acerca de todos de estas modalidades, que son algunas de ellas, y también, pues un poco irnos a mí me ha gustado mucho irme al rollo de algunos autores que hacen filosofía acerca de todas estas problemáticas sociales, ¿no? O a sociólogos, Giovanni Sartori, que sacó un libro que se llama El Homo Videns, ¿sí? En donde nosotros nos estamos volviendo ávidos de salir en pantalla y de generar todo este rollo del espectáculo, la hiperindividualización que fomenta las redes sociales, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos que están hiperindividualizados y piensan que sus ideas es lo ultra y la razón del mundo, sin darse cuenta, pues, que la red social en la que te encuentras, de alguna manera, elige a personas similares a ti, con pensamientos similares, ¿no? Entonces, no hay apertura a ese pluralismo de ideas y me quedo con una versión bien cortita de la realidad, creyendo que es, pues, la verdad, ¿no? Ya ves que ustedes manejan en PNL, pues que tu mapa no es el territorio, ¿verdad? Acá en esta hiperindividualización, imagínate, Sergio, se da de una forma, un sesgo cognitivo, pero fuerte, brutal. Entonces, el no ser consciente de todo esto, pues hace que tenga ciertos hábitos y patrones de conducta digital que se puedan manifestar en discursos de odio, en intolerancia. Todos traemos un diccionario sobre muchas palabras, pareciera que es de manera muy individual y no nos abrimos a escuchar nuevas ideas o a escuchar otras cosas. Oye, Marco, y dándole la vuelta a la tortilla, porque ahorita nos estás dando muy buenas ideas sobre cómo prevenir y cuidar que el ambiente no se llene de violencia, ¿no? Pero si lo pensáramos del otro lado y dijéramos, ¿cómo sembrar paz en medios digitales? ¿Sí? O sea, ya no solo cómo prevenir violencia, sino cómo generar un ambiente de más paz. Aquí yo ponía ahorita en mayúsculas la palabra empatía, te escucho una y otra vez. Es que es un medio en el cual el ser empático es un reto, que facilita el no serlo, ¿no? Y entonces pronto caigo en la descalificación, en la idea de que soy único en el mundo, o en comportamientos cercanos o que pasaron la rayita de lo legal. Entonces, pero bueno, mi pregunta sería, ¿cómo fomentar la paz en los medios? Fíjate que una de las pautas que yo considero más importantes es ver el origen de muchos de los discursos de odio. El origen quizás puede ser un dolor tremendo, un sufrimiento, una inconformidad muy fuerte, pero en donde la persona no sabe cómo manifestarlo, cómo comunicarlo, solamente conoce una o dos formas de comunicar esa frustración o esa inconformidad tan fuerte, y que de ahí se produce el discurso de odio. Entonces, no solamente descalificar
los discursos de odio, la manifestación de la violencia, sino también investigar el origen de esa violencia y de ese discurso de odio, ¿sale? Porque el origen de ese discurso de odio, de esa violencia, puede ser una inconformidad muy válida y profunda, ¿no? Pero que está manifestándose a partir de una persona que no sabe cómo hacerlo diferente. Oye, pero de repente me suena a hacer cálculo avanzado cuando estoy aprendiendo a sumar, mano. Sí, bueno, una previa sería ser respetuoso y cuidadoso con las ventajas y desventajas de las personas, ¿sale? Cuando yo soy cuidadoso y respetuoso de las desventajas que tienen las demás personas, ventajas y desventajas tenemos todos y en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos ventajas familiares, hay quienes su familia es, pues, la fuerza, la unión, el echado para adelante, y hay personas que su familia, en lugar de ser una fortaleza, una fuerza, una unión, es todo lo contrario, ¿no? Y entonces para una persona como ella, la familia puede ser una desventaja, ¿no? Claro. Entonces, ser respetuoso y cuidadoso de las ventajas y desventajas que tiene mi interlocutor, las personas con las que convivo, a las que leo, es una manera también de fomentar pues, cultura de paz, ¿no? ¿De qué otras ventajas o desventajas hablamos? Pues hasta académicas, ¿no, Sergio? Existen personas que por su formación académica tienen ventajas en el uso y asertividad de los medios digitales, ¿no? Y existen personas a las que no. Intelectuales también, ¿no? No todos debemos ser inteligentes igual que todos, ¿no? No todos lo somos. Existen, ya ves, Edward Garnes decía, inteligencias múltiples. Entonces, hay personas a las que su inteligencia en ciertas áreas genera una ventaja y a otras una desventaja terrible, ¿no? Sobre todo en inteligencia emocional, podríamos decirlo así. Entonces, el ser portavoz de esa conciencia es el ser portavoz también de ser respetuoso y cuidadoso de las ventajas y desventajas que tienen las personas con las que convivo. Y creo que a partir de eso, pues, puedes ser más empático y fomentar lo que es, pues, a lo mejor la prevención de la violencia, el discurso conciliador, ¿no? Podríamos decirlo así, la cultura de paz, el no engancharte, por ejemplo, todo ese tipo de temas, ¿no? Y es que es un reto doble, ¿no? Yo noto, por ejemplo, que de repente mis propias estrategias de comunicación, ¿no? Es decir, hijos, me meto en un tema, y tú lo decías hace rato, ¿no? Y ya sé que va a haber algún tipo de respuesta. Y entonces hay como dos estrategias, ¿me meto o no me meto? Porque muchas veces, no, ya, la fiesta en paz, mira, mejor ni hables de eso. Pero entonces Sí. caemos en esta idea de menos discurso, no de Así mejor es. discurso. O sea, no sé si el callarnos, pero a veces ante la respuesta que se recibe, dices, hijos, pues ¿para qué me peleo con mi cuñado? ¿Para qué me bronqueo con mi primo? Mejor la fiesta en paz. Pero se vuelve también, como dices, oye, todos los que tengo ahí alrededor empiezan a resonar de una manera similar y a meterme en una burbuja donde la diversidad se va minimizando, ¿no? Así es. Y de hecho, pues esto ocurre en personas que tienen diversidad o un poco más de pluralidad en sus redes sociales, ¿eh, Sergio? Pero existen personas que ni siquiera tienen la oportunidad de generar ese tipo de manifestación de debate de ideas o de confrontación, porque existe una hiperindividualización en las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, creo que la forma adecuada es pues dejar el discurso sobre la idea que plasmaste y no estigmatizar a la persona, no violentar a Sergio, ¿no? Ese respetar, la persona que puso ese mensaje, pues tiene toda una historia de vida y por algo lo puso, ¿no? Claro. Porque es la mirada del mundo que él tiene, ¿no? Pero no quiere decir que ahora generemos una polarización y estigmatización, ¿no? Una forma de acabar con el discurso de odio quizás es dejar de etiquetar a las personas, ¿no? Ya ves ahora con lo de chairos y fifís, y el montón de etiquetas Claro. que no generan
cultura de paz, ¿no? Que lo que hacen es fomentar la violencia simbólica, la discriminación, el estigmatizarnos, etcétera, ¿no? Si Claro. de por sí vivimos una violencia estructural bien cañón, ahora imagínate el estigmatizarnos y el etiquetarnos de esa manera es radical, que claro le trae mucha ventaja esa radicalización a la vida política, es verdad, ¿no? Que es otro tema que que quizás se podría Que debatir. habría que sembrar paz también en ese otro medio, ¿no? Así es, sí. Este, No, y también, Sergio, pues la vida pública de una persona, creo yo, y también a nivel legal, se dice pues que debe de tener cierta piel un poquito más gruesa, ¿no? Ante esa crítica, ¿sí? claro. No se vale todo, pero sí debería del político tener esa piel un poquito más gruesa acerca de esa exposición en los medios y a la crítica que puede recibir y a un montón de discurso de odio, ¿no? Que te digo, que puede tener como origen una muy válida inconformidad, pero que existen personas que no saben manifestarlo de otra forma. Por Así supuesto. de eso. Y bueno, el problema no es en realidad qué le dicen al gobernador o al presidente o al diputado, ¿no? Creo que muchas veces el problema es que le digo a mi vecino, qué le digo Así a mi es. primo. Y me parece, yo alguna vez discutiéndolo con mi esposa un poquito sobre este tema, caíamos en la cuenta, otra vez, y regreso a la dignidad del ser humano, que se nos olvida que hay alguien que queremos que piensa parecido que la otra persona. O sea, cuando yo discrimino al que se tuvo que ir al norte a chambear, ¿no? Del otro lado. Y entonces digo, ¿cómo es posible que... A ver, hermano, échale una pensadita a ver si no hay cerca de ti ¿sí? Alguien que quieres que esté en esa misma situación. O cuando discrimino a los que votaron en un sentido o en el otro. A ver, échale una pensada si no hay alguien que algún día te tendió la mano, que te ayudó, que haya votado de esa manera o en términos religiosos o de preferencias sexuales, etcétera. Creo que nos faltan rehumanizar en ese sentido, ¿no? De decir, hay alguien que yo quiero, que está representado su punto de vista y su voz en esta persona que está hablando así. Sí, totalmente. No estamos acostumbrados a quizás generar ese tipo de conciencia. Y pues tú te has dado cuenta, Sergio, somos fácilmente influenciables y a veces somos incapaces de quizás el darnos cuenta de que también pues, ¿quién es el que está hablando en esa boca, ¿no? Podemos decirlo así. ¿Qué Claro. ideas o qué es lo que está manifestándose mediante ti, ¿no? ¿Qué tipo de información estás consumiendo que hace que pienses de tal o cual forma, ¿De qué ¿no? me estoy alimentando, ¿De no? ¿De qué qué te me estoy estás alimentando? nutriendo? Claro, Así claro, claro. es. Oye, Marco, pues ahorita volteé a ver el reloj y estoy asombrado que son las 7:43. Creo que el tema da para seguir y seguir platicando bien a gusto, pero me gustaría aprovechar también el momento para, pues, preguntarte qué proyectos traes, qué estás haciendo, cómo te contactamos, si hay alguien que esté pensando en, oye, pues los chavos de mi secundaria, de mi prepa, de mi municipio, les urge Sí, claro. darle a la alfabetización emocional. ¿Cómo contactarte? Fíjate que, bueno, tenemos varias formas. Una es la página de Facebook, que es Más Consultoría, más con doble A, ¿Okay? Consultoría. Yo también estoy atendiendo a partir de que me llegan por ahí mensajes, Marco A. Álvarez Sepúlveda, así es como me encuentran en Facebook. Y tengo una fanpage que estoy dándole un poco de vuelo, que es Marco Sepúlveda, también ahí me pueden ubicar. Y estoy en colaboración con una clínica de atención psicológica en donde fomentamos este tipo de temas que se llama Meraki, Clínica Psicológica. Entonces, en estos medios, si quieres, te las pongo ahí para que al rato las puedas tener. Pero fíjate que estamos promoviendo como causa lo que es la prevención de la violencia en medios digitales, prevención de las adicciones a los medios digitales y a los contenidos digitales, prevención de la adicción a la pornografía, por ejemplo,
y también promovemos lo que son las relaciones saludables interpersonales, relaciones interpersonales saludables dentro de las organizaciones. Y un proyecto fantástico que nos aventamos fue prevención, bueno, fomento de relaciones interpersonales saludables en las universidades, ¿no? Dentro de las universidades, que son instituciones que se idealizan, Sergio, como muchas, se cree que no se vive violencia, ¿no? Cuando en realidad, pues podemos estar viviendo violencia estudiante con estudiante, profesor con estudiantes, profesora con estudiantes, estudiantes con profesores, directivos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros abordamos el tema de acoso y hostigamiento sexual dentro de las universidades mediante charlas que fomentan la sensibilización del tema de una manera, pues, muy clara, muy abierta, pero también con mucha sensibilidad, para que se prevengan este tipo de temas, ¿no? Y este tipo de casos. Por supuesto. Entonces, Oye, Marco, ¿y también estás haciendo intervención terapéutica pensando en estos temas de, oye, pues lo he escuchado con frecuencia, ¿no? De mi hija le están haciendo bullying en redes, están distribuyendo material, claro. ya se hizo esto, y de repente hay un acompañamiento, deja tuya la sensibilización colectiva, sino a ese ser humano en particular. ¿Cuál es la recomendación y si puede ser a través tuyo? Claro que sí. De hecho, el daño causado a una persona mediante este tipo de violencia puede ser muy fuerte, ¿no? Tenemos casos muy desagradables que llegan a generar pérdidas de vida, por ejemplo. Claro. Entonces, es inmediato que tú como docente, como padre de familia, como madre de familia, como directivo de alguna institución, sepas manejar ciertos protocolos ante este tipo de violencia. Entonces, nosotros, aparte de darte, pues a lo mejor la metodología, los protocolos, la sensibilización, la capacitación, también mediante la clínica de atención psicológica, Meraki Clínica Psicológica, abordamos también estos pacientes o estas personas que son víctimas de esta violencia digital, Sergio. Claro. También, fíjate, bueno, como Colima es muy pequeño y tiene muchas bendiciones, pues tenemos la cercanía con las instituciones para poder generar, pues a lo mejor abrir carpeta de investigación, denunciar de manera formal, dar ese tipo de acompañamiento, ¿no? Pero a otras partes de la República, mediante el colectivo Quibernus, podemos nosotros también, pues, canalizar, podríamos decirlo así. Perfecto, o sea, puede ser un canal. Claro que sí. Esta charla, de repente diga, oye, pues sí tengo un caso y quiero sí, hay muchos compañeros que están con esta causa de prevenir la violencia en medios digitales, de atender sus consecuencias, de atender lo que es la adicción al Internet. Y bueno, yo podría ser un canal para derivar a estas personas en los diferentes puntos de la República también. Y fíjate que acabas de tocar algo que a lo mejor abre otra charla por completo, pero no quiero que terminemos la conversación sin subrayarlo. Aquellos que están en una posición de poder están obligados a detener la violencia. O sea, ahorita que decías, oye, un padre de familia, un directivo en una universidad, un maestro, el jefe de un equipo de trabajo, si está dentro de sus medios, tiene la obligación de no permitir que esa dinámica siga, porque como bien dices, puede terminar con la vida de un ser humano. Claro, sí, sí. Fíjate que decíamos nosotros, ¿no? Desde el conflicto mínimo o con una percepción muy minimizada dentro del ámbito laboral hasta con una cuestión fatal, ¿no? Y la pérdida de una vida. Claro, podría ser así. Claro. Oye, pues aprovechando, déjame mando aquí los saludos que nos están saludando en el Face desde el principio. Luz María Aguilar, Verónica Monte, dice, aquí estamos apoyándote, Marco, saludos, excelente. Gracias, saludos a querida Vero Monte, un abrazote. Evangelina, hola, buenas noches. Javier Curi lo está viendo. Hola, Eva. Araceli Contreras, saludos, Marco. Eugenio Magaña, saludos, Marco, saludos, Sergio. Saludos. Qué gusto. Víctor Martínez, Israel, Adrián Hernández, Min, Edgar Ortiz. Pues muchas gracias a todos los que dedicaron un rato a esto. Y creo que yo me quedo con la reflexión de que es importante observarlo. Me parece que son de estos temas que a veces es fácil, hasta que no te toca en lo cerquita, mirar para otro lado.
Sí, claro. Y no detenerlo y no mirarlo, ¿no? Y entonces creo que por un lado es que tanto permito que mi ambiente se llene de violencia y a veces que tanto no caigo en esos patrones, pues ya está inconscientes, aceptados, normalizados, donde pareciera que está bien ser así, cuando por supuesto que no lo está, ¿no? Claro, estarnos revisando profundamente o de manera muy regular pues nuestros hábitos en los medios digitales es una manera de estar monitoreando qué está sucediendo con nosotros y qué estoy haciendo, ¿no? Con mi vida digital. Por Entonces, supuesto. de tarea, ¿no? Y pueden googlear los temas, modalidades de violencia en medios digitales, alfabetización digital, prevención de la violencia en medios digitales, prevención de la adicción a la pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos temas, el conocerlos, acuérdate que nosotros nos estamos haciendo un tipo de facilitadores y de psicoeducadores, ¿no, Sergio? Estamos llevando este tipo de temas que a lo mejor alguna persona no las ha escuchado nunca y que ahora le da curiosidad y puede aprender por sí mismo dentro de lo que es nuestro bendito Internet. Por supuesto que además tiene esa ventaja, ¿no? Que nos permite ser autodidactas siempre y cuando tengamos un poquito de curiosidad y de Así es. criterio para buscar buenas fuentes también, porque a veces Ah, sí, también, ¿no? la pinta. La infoxicación es otro tema, Sergio, luego lo platicamos. Órale, buenísimo. Nos intoxicamos de información y la infoxicación es algo fuerte que está ocurriendo. Pero Claro. bueno, ya sería para otro tema. Oye, Marco, antes de mandarte el abrazo de rigor y de desear que pronto nos lo podamos dar físicamente y cotorrear ahí a la distancia de un buen abrazo, voy a aprovechar la charla del día de hoy también para hacer una invitación. La próxima semana habrá un Ok, taller que se llama Open Future 2021 para que genial. quieran pues generar un 2021 en medio de la incertidumbre, pero con mayor fuerza, con mayor amor, con mayor ligereza. Usamos elementos de programación neurolingüística, de narración, de mapas mentales. La idea es, los tiempos son bien retadores y hay que echarle el paquete completo al asador para navegar por el mar que nos está tocando, que seguramente nos hará salir fortalecidos. Claro. Sin embargo, el reto es grande. Entonces, si alguno de los que está el día de hoy observando la charla le interesa plantear objetivos de una mejor manera para este año, contactarse con estados de fortaleza, de amor y de ligereza, conectar con sus propias historias, con su misión de vida, pues mándeme también un mensajito y con mucho gusto le platico cómo va a estar la cosa para el siguiente fin de semana, 29, 30 y 31. Y bueno, ese fue un pequeño comercial patrocinado Oh, genial, por Hernández. genial. Muy recomendado todo lo que haces tú, Sergio. Muchísimas gracias por todo lo que aportas a nosotros, a la comunidad de seguidores que tienes, a todas las personas que están alrededor tuyo. Pues yo te podría recomendar, todavía no lo he tomado, pero recomendado y espero promoverlo y espero quizás ser parte de él. Muchísimas Bueno, gracias, el Sergio. fin de semana, si lo tienes libre, será un privilegio que nos acompañes. Y pues les agradezco mucho a todos los que pasaron por aquí. Ahorita están mandando mensajes más. Blanc, Narváez, saludos, Marco, te mandan. Saludos. Otra vez. Bueno, pues por ahí está la banda, también tu club de fans. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Del cual me declaro, si no miembro fundador, sí uno de los. Muchas gracias. Un abrazo bien, bien grandote. Te agradezco el tiempo y la disposición de charlar conmigo y de permitirme ver algunas cosas que no había mirado. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Estamos aquí para cuando nos invites y es un placer estar contigo en este tema y en estos diálogos sin distancia. Perfecto, pues buenas noches a todos, pasen linda noche en sana distancia y también en sana cercanía. Gracias. Gracias.